Hola, soy Miriam Fernández de la tienda Family Dog y os quiero dar las gracias por estar escuchándome. La intención de este vídeo es contaros sobre los productos de la tienda. Y como no podía ser de otra manera, hoy vamos a empezar hablando de las chaquetas antiansiedad, que es uno de los productos que más interés suscitan entre todos vosotros. Las chaquetas antiansiedad llevan ya bastantes años vendiéndose en el resto del mundo y bueno, en España aún no son muy conocidas, pero cada vez lo son más. Para ello os la voy a mostrar, voy a utilizar aquí de modelo a mi amigo Milú y quiero hacer una demostración para que veáis cómo se pone. Es una chaqueta que parece una capa, ¿vale? Está hecha una tela muy elástica y a la vez es muy suave. Se pone así, luego lleva por aquí una cinta abajo también que se ajusta en el perro y gracias a la elasticidad de la chaqueta pues la verdad es que ajusta perfectamente, no es como un abriguito de los normal, sino que esto se ajusta a su cuerpo. La idea es aprovechar los trabajos de Temple Grandin que hizo con su máquina de dar abrazos cuando descubrió que al presionar el cuerpo de las vacas de una manera suave y firme, estas se calmaban. La chaqueta antiansiedad, uno de los usos más interesantes que tiene es para tratar perros que tienen miedos a tormentas. Por eso esta en concreto se llama Thunder Shirt, que significa tormenta chaqueta, pues chaqueta para las tormentas. Hay otros muchos usos, como por ejemplo todo aquello que le genera al perro miedos, ¿no? O sea, pues por ejemplo, miedo a viajar, inseguridad con otras personas o perros que a veces eso incluso le puede provocar reactividad, perros que ladran también por inseguridad. Lo que hace es rebajar el nivel emocional del perro y le ayuda así a pensar y a aceptar mucho mejor, entender mucho mejor nuestras pautas para trabajar sus problemas de conducta. Cada vez hay más profesionales en España que también las utilizan, por eso os queremos animar a que las utilicéis con vuestros perros, porque además es un remedio absolutamente natural, no hay que medicar al perro para nada. Antes de medicarlo yo utilizaría siempre la chaqueta y tiene una alta tasa de efectividad, que es más del 80% de casos en los que el perro se relaja cuando se la pones. Yo ahí lo que quise hacer, igual que hago con el resto de los productos que hay en la tienda, es primero probarla con uno de mis perros y entonces bueno, yo tenía a mi Golden Nela, que era una perra absolutamente maravillosa, muchos de vosotros la habéis conocido, simpática, glotona, bueno, y activa, pero tenía un problema y era el miedo horrible que tenía a las tormentas. Entonces, bueno, yo no sabía ya muy bien qué hacer con ella porque había trabajado todo, había intentado hacer trabajos de olfato que son maravillosos también para trabajar los problemas de inseguridad o de, bueno, pues porque el olfato calma, cuando hacen trabajos de olfato les concentra y calma, pero el miedo de ella era tan grande que no quería saber nada ni de la comida. Entonces, bueno, pues compré una chaqueta, la traje de Estados Unidos y se la puse. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que además ahora os voy a dejar un vídeo a continuación, cuando le puse la chaqueta a ella y vi que pasaba de no hacerle caso a los juguetes que llevaban dentro comida y nada más que mirarme a mí, jadeaba cuando yo le ponía debajo un sonido de fondo que eran precisamente ruidos de tormenta y hiperventilaba, pero no quería saber nada. Y sin embargo, luego le puse la chaqueta y Nela empezó a jugar con todos los juguetes, a intentar sacar la comida. Entonces eso ya me abrió todo un mundo de posibilidades de decir, bueno, pues esto poco a poco, con sonidos bajos, lo voy a ir tratando sin prisa y con paciencia, pero realmente ya mejoró muchísimo, tanto que, bueno, pues que ya se quedaba tumbada a mi lado y bastante tranquila. Nunca fue una perra que le diera igual las tormentas, pero nada que ver. O sea, ella ya se tumbaba allí al lado mío y no andaba caminando por toda la casa. Y la verdad es que para mí ha sido una gran experiencia haberlas conocido. Y nada, os dejo con el vídeo de Nela para que lo podáis ver y ver el cambio que era de antes a después. Otra cosa que también os quería contar es que cuanto más se la ponía, más rápido era el efecto y ella antes asociaba que eso le relajaba y fue mejorando muchísimo su problema. Nada más, este es este vídeo. Si os ha parecido interesante, pues compartirlo porque quizá también pueda ser interesante para otras personas. Y si tenéis temas de los que os gustaría que hablara sobre productos que hay en la tienda, como de los juguetes interactivos o de los snacks o de algún libro en concreto, pues mandarme un email y bueno, con los temas más recurrentes yo
yo encantada de ir grabando más vídeos para contaros y contaros lo que yo sé, ¿no? Y luego, bueno, pues entre todos aportarnos que de esto se trata, que es de mejorar la calidad de vida de nuestros perros. Os dejo con el vídeo de Nela. Chao.